Puntos y Contrapuntos presenta En el Café, como en los viejos tiempos. Sí, oye, así es que no entrabas a la calle, no podías pasar. No podía, me tuve que ir hasta el Boulevard Felipe Pescador porque no dejaban pasar. Oye, sí, Mira. un relajo aquí en la plaza. Sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Tú sabes algo? Pues sí, que de nueva cuenta el secretario de Finanzas desvió el recurso de los trabajadores, de los burócratas de los tres poderes del Estado, están manifestando y le están pidiendo cuentas claras como se ha hecho en otros momentos a lo largo de ¿Les deben sexenio. salarios o qué pasó? Les deben prestaciones, no han pagado tampoco los seguros. Les retienen a ellos, se los descuentan en sus cheques y no los hacen llegar al destino adecuado. Muy Eso es sencillo, algo tú muy eres, delicado. Tú eres ¿eh? trabajador, Es muy grave. Eres trabajador del Estado, eres burócrata y vía nómina te descuentan una cantidad por pago de seguro. Tú puedes contratar en MedLife, Inbursa, donde tú quieras y el gobierno te descuenta vía nómina y le paga el seguro. Pero resulta que hace unos días se entera alguien, un burócrata, de que no eres su pariente y quiere hacer efectivo ese seguro y le dicen no, le podemos pagar porque usted no ha pagado. Pero ¿cómo que no he pagado? Si aquí en mis talones de cheques Ahí viene dice. descuento por nómina. No, usted no, el gobierno no nos ha pagado. El gobierno no ha pagado los seguros de vida que le descuenta a los trabajadores. Imagínate, eso es un delito, Álvaro, es un fraude. Es un fraude, obviamente. Es un fraude. Por eso alguien debe ir a la cárcel, el secretario de Finanzas o quién va a la cárcel. Ahorita la moraleja es que no se mueren los burócratas porque no les pagan el seguro de vida, ¿no? Bueno, yo no sé dónde Oye, está pero la tampoco realidad es que eso- la Contralora, dónde está el auditor superior del Estado. Pero eso Los los fiscalizadores. diputados, No, bueno, los diputados no se puede esperar mucho, a ver, son pero eso les dóciles, son corresponde a cómplices. ellos, al Contralor. Por supuesto, Digo, son los fiscalizadores. a lo que me refiero es a lo siguiente, a ver, se hace el descuento del dinero, debe llevar una ruta, ¿no? Una ruta. Pero ¿quién es el que se da cuenta si se paga o no? Un Pues lo burócrata Sí, que claro. quiere... No, que le paguen el seguro, pero en eso. general, a Y ya ver, te di tu pregunta. Sí. Uno se da cuenta, un burócrata se da cuenta, mejor dicho, a la hora de querer hacer efectivo, como el caso del seguro, Exacto. como un préstamo a Alguna pensiones, prestación, alguna sí, es, prestación. claro, sí, claro. Es entonces cuando se da cuenta que la ruta agarró otra ruta, el camino Que no equivocado. se hizo el pago, lo cual es gravísimo. A lo Claro. que yo me refiero es que quién es el responsable. Porque pueden decir, es el contralor, es esto, es esto otro, es El que otro. No. maneja la lana, el ¿Quién secretario de es? Finanzas. Es el secretario de Es secretario de Finanzas. Finanzas. Él es el Y su Ministerio jefe, el Público. gobernador. Y quien le ordena. Y uno que le creo que le dicen el totoy, imagínate, tenemos un secretario de finanzas que le dicen el totoy. Para los O sea, compas, para los compas. Pero para los amigos, nomás. No, pues sí, pero con el puro apodo ya, imagínense la Pues es clase lo de mismo el funcionario totoy que el tenemos. puercas, pues, al final de cuentas, ¿no? Oiga, no, pues eso sí No hay es, seriedad. eso sí es grave, porque a Es ver, que imagínate, vamos a suponer que el sindicato de trabajadores de los tres poderes levanta la huelga o levanta la inconformidad en 2 días, porque el gobierno dice, vamos a pagar. ¿De dónde van a sacar dinero para tapar ese hoyo? ¿De dónde lo van a agarrar? Bueno, como lo hicieron con los maestros, que obviamente llegaron a un acuerdo con los liderazgos del magisterio, paran su movimiento y el gobernador sale a declarar que les va a pagar en abonos. Imagínate nada más, pues un pobre gobierno de esta naturaleza, precisamente por eso El no abono- cumplió el abono las chiquito. expectativas de la Sí, como el sociedad. Coppel. No pueden cumplirle ni a sus empleados, ni al magisterio. Recuerden el fin de año pasado cómo fue, no podían pagar las prestaciones, no podían pagar los aguinaldos, no podían pagar las quincenas. Ese es el tipo de gobierno que tenemos. Aquí, No le pueden cumplir a sus empleados, mucho menos a la sociedad. A ver, pero hay que definir o hay que estudiar realmente el por qué no se está. Porque uno puede ser por falta de que los recursos no estén llegando. Hubo otro que elecciones, se estén hubo elecciones en desviando, 6 o sea, estados de eso la eso sucede. está presupuestado. Ajá. etiquetado. Y si no lo Cada están utilizando para los objetivos que establece el presupuesto de egresos, quiere decir que están desviando el recurso o en el peor de los casos que se lo están robando. Muy sencilla la ecuación. No, no, pues Cada aquí mes sin llega duda, recurso. yo creo que Federal. Esteban va
va a toparse con una cuestión muy seria, muy delicada. Por supuesto. Y va a tener que tomar cartas, ¿eh? Porque Esteban no va a llegar a resolver los problemas de Durango, No. va a tener que llegar a sanear esa administración estatal fracasada, porque no han dado una en nada. Fíjate que, por cierto, Esteban, yo ya he visto algunas fotografías, he recibido información donde ya anda viendo y haciendo gestoría y viendo Oye, a ver de dónde Esteban- va a sacar dinero. Esteban, O sea, para tratando que- de bajar recursos. Para que ya. inicie su gobierno Sí. con contundencia, con credibilidad, con legitimidad, y para acabar de echarse a los ciudadanos a la bolsa, tiene que hacer lo que en algún momento hizo López Obrador. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el de AMSA? Devolvieron dinero. Otros fraudulentos han Carlos devuelto Ancira. dinero. Carlos Ancira. Carlos Ancira Sí. devolvió dinero. ¿Verdad? Pero es diferente. Ellos son Aquí empre- alguien tiene que a ver, son devolver, alguien tiene que empresarios devolver que se- dinero. Pero aquí hay empresarios que se hicieron ricos en 6 años, ¿no? Esto. En menos. Alguien Aquí tiene el que año de devolver Hidalgo dinero. empezó desde el primer día. El año de Hidalgo Y eso fue fue desde bastante 2016. A ver, evidente. ahí está cuestión. Hasta hace poco la ley era muy permisiva con la burocracia. Y me refiero a la alta burocracia, a la burocracia de Ancora. Era permisiva porque el peculado no era un delito grave. Si te acusaban de peculado, tú regresabas el dinero y se acabó. Ahora no. O te inhabilitaban. Sí, o te Cuando inhabilitaban. Ahora, junto con los delitos electorales y otra serie de delitos más, ya están en el catálogo de delitos graves. Correcto. Y no admite nomás... Y esta dureza empezó desde con Enrique Peña Nieto. Pues, ¿cuántos gobernadores hay en la cárcel, priistas y panistas? ¿Cuántos han recuperado su libertad con las reservas de ley? ¿Cuántos cumplieron una sentencia? O sea, ahí está una nueva tendencia que se dio en este país que antes era inimaginable. Y con López Obrador siento que hay una fiscalía bastante endeble, con un fiscal totalmente extraviado, Sí. y ya le empieza a generar crisis al tipo Gertz Manero. Sí. O sea, ya van 3, 4 veces que públicamente trasciende que hace las cosas mal, que utiliza el poder público para beneficiarse en lo personal, y el presidente de la República sigue diciendo que lo apoya porque es un buen hombre y que confía en él. Creo que lo que es la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública ya empiezan a hacerle crisis al presidente, ¿eh? Y Fíjate que yo creo así que lo veo. mientras el presidente esté parando esos señalamientos de corrupción en contra de sus cercanos, pues también se va a generar un reflejo en los estados. Si el presidente de la República no actúa, los gobernadores menos lo van a hacer. ¿Tú cómo ves ese tema, Álvaro? Pues yo lo veo de dos cosas. Primero, hay peculado, hay fraudes, no hay desvío. Güey. Desvío es una manera muy light de decir que se roban el dinero. ¿Cuáles desvíos? No tapan un hoyo para abrir el otro, no. Eso no está sucediendo, definitivamente. Es un gobierno quebrado O sea, hasta la médula. no te refieres a gobierno federal ya. No, yo hablo del gobierno del Estado. Como decía Del Ernesto. gobierno, no, yo hablo del gobierno del Estado concretamente. Ahora, algo que apuntaba ahorita el general Jiménez, lo siguiente: los sindicatos de la burocracia estatal, ¿para qué sirven? Para nada. Para nada. Esa es la respuesta. ¿Tú crees que se van a meter en serio a defender los intereses de las gentes? Porque esto seguro es un fraude. Tiene que haber denuncias penales mínimo quien corresponda y que se abran carpetas de investigación. Contra quien Si resulta Carmelita responsable. Villalobos, si Carmelita Villalobos, que es la dirigente del sindicato de los tres poderes, levanta el paro y negocia por abajo de la mesa, corre Sí. el riesgo de que alguien arrase y de que alguien diga, fuera esta dirigente. Los trabajadores. Pues ya ven cómo La le fue tienen que rebasar. a la emblemática lichita del Sí. sindicato Ah, municipal por andar de la cómplice, rebasaron. Oigan, cayó. Yo quiero retomar... Y más cuando el gobierno ya se va, está débil. Lo que ir. comentaba Ernesto de gobierno federal y Gel Manero. A ver, a mí me parece que no solo es Gel Manero. Aquí hay un problema, aquí hay un problema muy grave de inseguridad en México. Eso no es algo nuevo. Los homicidios están muy altos. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando dice que han bajado los homicidios, porque en comparación con los de Peña Nieto, sí ha bajado de Estadísticamente, sí, de claro. Calderón, sí, estadísticamente,
estadísticamente, nada más. Pero claro que no es suficiente. O sea, que hayan bajado, sí han bajado. Sí, pero no se está haciendo lo que se debe de hacer, lo suficiente, falta. Pero hay esta cuestión, y esta es mi pregunta y lo que quiero a ver sus comentarios. López Obrador tiene muy claro que el parteaguas de esto fue el sexenio de Calderón. Efectivamente, de Calderón. A él echa la culpa. Sí, donde de 60,000 homicidios que había dejado Vicente Fox, lo sube a 120,000. El promedio de homicidios por año con Vicente Fox era de 10,000. Con Calderón llegó hasta 30,000. Entonces, a ver, se ve la colusión de García Luna, todo eso está documentado, está comprobado, es un hecho y es el parteaguas, sin duda. A ver, dice Andrés Manuel, yo no soy proclive a la venganza. No, pero ahí no es venganza. Pues si no es un gavillero, Exacto. es el presidente de la República y su Claro, obligación a eso- es hacer a que se eso cumpla voy, la ley. A eso voy, a ver, no entra Andrés Manuel López Obrador en complicidad al no investigar y perseguir y castigar No, pues al fíjate, expresidente Calderón. Las Fuerzas Armadas tienen Sí. la indicación de no defenderse ante las agresiones a menos que sean con arma de fuego. O sea, Pues creo... allá en Sonora ya entraron, ya practicaron lo que tú dices, ¿eh? En Caborca, en Altar Sonora y en los lugares. Ayer aprendieron y mataron a varias gentes. Ahí están los videos. Sí, eso lo sabemos, pero no es una política de No. Estado, son circunstancias aisladas que los efectivos Pero, de las Fuerzas mira, es Armadas que se tienen que defender. Hay otra cosa que poco vemos. Es decir, yo planteo, lo he platicado contigo, con el general Jiménez también, lo siguiente. El ejército tiene capacidad para eso y para más. Las policías tienen capacidad para mucho y para más. Sí, claro. Pero ese no es el tema de resolver. El tema es que cualquier masacre, cualquiera, incluyéndolo a sicarios, por decir alguna cosa, a los narcotraficantes que atacan, que destruyen, que secuestran, que violan, lo que tú quieras, no se puede hacer de manera masiva un exterminio. Es imposible. No se trata de exterminarlos. No, espérate, a veces así se plantea, que acaben con ellos. Se trata de que los detengan y los pongan a disposición de un juez. Sí, pero en ocasiones no se pueden detener. Porque hay tienes que intercambio acabar con ellos. de poder de fuego. Ustedes recuerdan la casa Nayarit hace algunos años, ¿te acuerdas? Sí. Tienen que perder la guerra de las galaxias, que Ajá. toda una familia, es impresionante ese dato. Tienen con qué el ejército llegó como la isla. Bueno, estaban disparando desde abajo un grupo de la delincuencia organizada. Sí, por eso. Y responden con arte. Claro que se tiene que responder porque la violencia legítima solamente le corresponde al Estado. Como fue ayer en Sonora, compadre. Y como debe ser en todo el territorio Y creo nacional, creo porque que- todos los días nos despertamos con 10, 20 noticias de alto impacto que suceden en todo el territorio. Ahora, está pendiente una boda, como dijimos nosotros, la aprobación de la ley militar. Sí. Está pendiente una boda. En cuanto la aprueben, vamos a ver si no cambia esto. Vamos a esperarlo. No adelantemos los hechos. Cuando se apruebe, los militares se sienten que no están protegidos legalmente para hacer acciones. Ellos tienen, Los militares ni siquiera deberían andar en las calles. Bueno, yo me refiero a que hay una ley derivada del problema que se ha derivado en México de violencia. Pues que saliera y ya. Exactamente. Sí, pues hay que ver qué va Es que a pasar. lamentablemente Pero- se está comparando el aumento o disminución de la delincuencia en razón de los números de muertos más o menos. Es decir, el gobierno actual dice que hay menos delincuencia porque hay menos muertos en comparación con Felipe Calderón. De acuerdo, pensando que ese es el referente. Pero, a cambio de eso, antes no se veía que se le faltaba el respeto al ejército. Que el ejército permitiera cierto. que le aventaran naranjas, pedradas, que se usaran los vehículos del ejército. Una, dos. En el sexenio de Felipe Calderón era muy raro que hubiera pueblos, que hubiera estados que dependieran o que mandaran los malos en esos lugares. Hago un paréntesis. Ahora mandan Sí. en todas partes. Si me permiten, hacemos un paréntesis. ¿No? Que Eso no pasaba antes. los tiran con una pedrada, con una naranja, con una botella. ¿Qué pasaría? Fíjate nada. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías, como dice Juan Gabriel. Si un militar responde a una agresión de una pedrada o de una naranja con una ráfaga,
No, eso sería no, no, desproporcionado. es un exceso, ¿no? Pero Claro, sí claro. deben agarrar al pelafustán ese, subirlo a la Claro. camioneta y ponerlo ante el Ministerio Público. Y si en ese momento no se puede porque la muchedumbre, fuente ovejuna no te deja, al día siguiente vas por él. ¿Verdad? Hasta el Habrá un día de momento hoy, que estés dormido en su hasta casita hoy, y hasta te el metes día por de él. hoy, antes de que se apruebe esa ley que se va a aprobar, los militares no tienen funciones del Ministerio Público, no pueden hacer muchas cosas. Y No, por- pero sí pueden por- ponerlo a disposición por increíble que parezca, de la gente del Ministerio parece Público. surrealista, pero- Mira, y no solamente las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, No, sí, que sí, es sí. una versión La Guardia Nacional putrefacta sí puede, de la ¿eh? Policía Federal. Ya no tienen esquemas de inteligencia, de investigación. Ahí andan sueltos los pobres, nomás Paseándose. ambulando Bueno, por las ciudades. Ok, ¿qué proponen ustedes para solucionar eso? Vamos a ver. No, pues saca. A ver, bueno, vamos. Mira, es un Pero problema. lo que yo ¿Qué comentaba, propuestas hay? a ver, no me dieron la opinión al respecto de eso. A ver. Tiene, ¿cómo les puedo decir? Responsabilidad Andrés Manuel López Obrador de nada más señalar a Calderón y no hacerlo procedente No. para meterlo a Las la responsabilidades son Sí. por acción y por Sí, por omisión. omisión. Sí, sí, Y sí, aquí el presidente omisión. acusó No, sea de responsabilidad. corrupción en el aeropuerto de Texcoco. No hay un solo procesado. Ha acusado de corrupción y de cercanía con la delincuencia organizada a Felipe Calderón. Tampoco hay una averiguación previa abierta. O sea, creo que el discurso no está llegando a la vía de los hechos, no está aterrizando. ¿Eso es complicidad? No, Es no, omisión. tal vez no sea complicidad, Omisión, pero hay omisión. una gran omisión del presidente. hemos- No puede un presidente de la República señalar a alguien de corrupción y no actuar en consecuencia. Mira, yo pienso que ustedes mencionan que es muy importante el paso que se ha dado, que sí se ha dado, y hay que reconocerlo. Antes no se tocaban secretarios de Estado, y ahora sí se tocan. Y algunos están en prisión preventiva, cautelar, lo que ustedes gustan, pero antes no había eso. ¿Cuál secretario de Estado está, aparte de Rosario Robles? Que es una venganza política. Sí, pero sí se la merecía. Es Sí, que, sí, sí la merecía. es que, Por traidora. es que el tema, caemos en la cultura de que todos son venganzas políticas. No, esa está clarísima. Lo de los Falsificaron Lozoya hasta una licencia lo de de Lozoya es una conducir. venganza política. No, Lo de Lo de Lozoya Carlos no. González es una No, venganza no, política. Lozoya no. Lo de Juan Collado es una Eso una- quizás no, sí. Eso, Eso quizás eso, sí, ¿no? entonces, Porque no lo invitó a la boda de su hija. No, por todos los antecedentes de manejo de dinero. Sí, de lo todo, cierto es que se ha Salinas. ido documentando todo. En el caso de Rosario Robles es un delito que ni siquiera merita prisión preventiva. Falsificaron documentación. El juez que la juzgó es sobrino de Dolores Padierna. Sí, ahí estuvo. ay, el por día, favor. bueno, ok. Yo no soy la instancia, pero sí digo lo siguiente. Ya me está jodiendo. Pero eres abogado. Sí, sí, Por párate, eso- bien por eso- bravo. Por eso contesté, yo no soy la instancia. Porque soy Apela, abogado, ¿no? párate. Ahora, Hay recursos El día. federales para fíjate nomás, que no te dejes como dicen en de- el rancho, el día y este leguleyo. que se juzgue, Rábula. que se juzgue y procese y condene, que haya una sentencia a un expresidente de México, ese día las cosas podrían cambiar en este país. Mientras no se toquen a los expresidentes, no va a pasar nada. Mira, estuvimos muy cerca de que eso pasara con Salinas. Se juzgó al hermano, fue al bote del hermano. Pero Salinas se tuvo que constitucionalmente exiliar. es imposible mientras no cambie la constitución. Exactamente. Pero ¿cuál es la protección que le da la Constitución a los expresidentes? El fuero en el ejercicio del poder. Pero No, después- legalmente No, existe después fuero. ya si cometen un delito después, ya es otra circunstancia. no, sí, claro. Son Pero a lo que me refiero- expresidentes, pero no tontos, ¿eh? Sí, pero a ver, ¿el fuero les funciona? No, claro. No, el presidente no tiene fuero. No, lo que pasa es que el presidente cuando deja de serlo, atrás deja complicidades, amarres, compromisos, negocios, y se lleva un cúmulo de información que te pueden juzgar o señalar Se por les lo que puede sabes y juzgar por lo por que no traición sabes. a la patria, Y por lo que no ejemplo. sabes. Es Dice la algo sumamente Constitución- abstracto, relativo. Dice Claro. la Constitución que solamente un presidente en funciones puede ser juzgado por traición a la patria y por delitos del fuero común. Hasta el día de hoy, eso Eso es dice la cierto, Constitución. eso es cierto. Sí. O sea, totalmente inviable Pero en por la vía de delitos los del fuero hechos. común, Sí. pero eso es algo nuevo. No. Eso es parte de la modificación. No, que eso hizo viene Andrés desde Manuel. 1917. A ver, ¿en qué consiste la modificación de Andrés Manuel la que acaba de hacer? Donde dice a los presidentes ahora se les puede juzgar. En la vía de los hechos queda igual. Correcto, porque no pero hay instrumentos, constitucionalmente, no pero hay en la instrumentos Constitución, ¿cuál fue el legales cambio? para hacerlo. Las leyes
secundarias, Sí, digamos. fue en leyes. No existen las leyes secundarias. Es el Las problema. existen. Es el problema. En muchos artículos de la Constitución no hay leyes secundarias. No hay una ley general que se derive de muchos artículos. Es el problema que no, por eso no procede hacer muchas cosas. porque no hay leyes Chéquense, secundarias. por ejemplo, el tema de la despenalización de la marihuana. ¿Qué ha pasado? Pues no hay leyes secundarias. Sí, que Se las sigue hagan valer. traficando de una forma ilegal, sigue financiando a muchos grupos delictivos, principalmente los de las zonas serranas, pero creo yo que muchas veces se toman esas decisiones legislativas, se dejan a medias, Sí. como un paliativo nada más, como un paliativo de contención social, pero no estamos viendo productos acabados que permitan que cambie la forma de hacer las cosas, tanto a la autoridad como a los ciudadanos. Lo que apunta Ernesto es muy importante y además me recordaste lo que dijo el año pasado, el apellido del ministro que está en funciones ahorita en la Suprema Corte de Justicia. Saldívar. Dijo, no fue Saldívar, fue otro. Dijo, la Constitución es lo mejor, pero lástima que no se aplique. No, bueno, pero es que ya en eso ya le quita lo mejor, porque a ver, puede haber las mejores leyes. Y si no, sí, yo había escuchado eso, donde Sí, mucha gente dice, no, es que en México existe una constitución extraordinaria. Que malo es tampoco no se lo aplica. es, eso lo Que escuchábamos en la Facultad de Derecho hace 20 no es años. cierto, ¿eh? Está No es cierto. sumamente Está manipulada, ya es muy está- contradictoria. Sí, claro. Y el legislador ha querido colgarle toda la Constitución en vez de crear cuerpos legislativos reglamentarios. Sí, porque a ver, si no En se vez de aplicar la ley, una en ley pocas que no palabras, se, ¿no? una ley que no se cumple, Es letra por muerta. muy buena que exacto, es letra Es muerta. como si no existiera. Y Como ve si no se también la legislara, tendencia, como si no aquí hubiera todo una lo norma quieren inhibir, constitucional. por ejemplo, en el ámbito penal incrementando las penas. Y en la experiencia internacional, y hablando de la inseguridad No vemos que en eso no México y la funciona. violencia, lo único que funciona es la eficacia policíaca, porque eso es lo que inhibe la Porque la comisión de los impunidad delitos. es exactamente. Chéquense Hay una las impunidad tan noticias, alta que, o pues, sea, cuántas mujeres están desapareciendo, y ya básicamente hay una relación entre una desaparición y una posterior muerte. Y eso ya es algo sumamente delicado. O sea, la falta de inoperancia y de eficacia policial, aunado a la corrupción, propicia que se sigan cometiendo delitos. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias jurídicas. Y O sea, si no hay principio de autoridad, tampoco hay Estado de ahorita- Derecho. Y eso es lo que ahorita tenemos que aquí. menciona la palabra corrupción, uno como litigante, el Poder Judicial, por donde lo veas, respira. Es increíble. No. Los jueces, los magistrados, los secretarios de acuerdo. Es un. Desmadre. ¿Y tú que quieres ser juez? Imagínate. Pues sí quisiera, ¿Qué andas pero buscando? no. Pero el problema viene desde la policía preventiva, policías investigadoras totalmente corrompidas, el Ministerio Público, que es una institución que viene desde el Código de Cádiz, una de las más antiguas del país. O sea, no hay forma de que haya una correcta procuración de justicia y una buena aplicación de justicia. Todo el sistema está corrompido. Todo. Cuando se hizo la reforma al nuevo sistema de justicia penal, ellos modifican a partir del juez de primera instancia hacia los tribunales superiores, pero dejan intocado a las agencias del Ministerio Público, a las policías investigadoras, a las policías preventivas. O sea, fue totalmente parcial y en la vía de los hechos no sirvió de nada. Y luego. Había una pequeña mejoría con respecto a los juicios orales. Hasta antes de esa reforma penal, los juicios eran de manera tradicional, es decir, por escrito, vía diligencias que metían Yo a los creo tribunales. que fue el único avance. El único avance ha sido que ya hay un sistema oral que te permite que los juicios se aceleren y que salgan de una manera más pronta frente al acusado o al denunciado o al que tiene interés que se resuelva su Fíjese asunto. una Entonces, sí ha habido declaración. una pequeña... Una declaración Un pequeño avance. que hace el presidente nacional del Instituto de Ciencias Penales. A ellos los contrata en ese tiempo, hace como 10 años, la Procuraduría General de la República para darles cursos a los agentes del Ministerio Público Federal. Y él dice, no, pues es que tuvimos que empezar con darles clases de gramática. O sea, no tienen la capacidad de expresarse y hacerse entender ante Eso los es jueces. Hasta la fecha. Dice, grave, y eso es a nivel Pero es que ni federal. siquiera los jueces. Lo dice, En el imagínense fuero común es los del terrible. fuero común, En el dice, fuero están en común peores es terrible. Es condiciones. correcto. Y esa es una realidad que sigue vigente No saben y los jueces redactar, andan por las no saben mismas. expresarse, no saben debatir, utilizan palabras que no son del léxico jurídico, pero también los jueces, ¿eh? Sí. Entonces totalmente hay que darles de acuerdo. cursos de gramática, de sintaxis a los jueces, a los abogados litigantes, porque quieren
que los juicios sean al igual que Estados Unidos, ¿verdad? Donde hay un jurado y donde hay un Es fiscal. diferente, allá hay un Es algo jurado parecido, es algo parecido. ciudadano, Es algo parecido prácticamente. porque se hace frente al acusado y ahí hay juicios de justicia alternativa, de pronta sentencia, pero es un caos de todas maneras. Y fíjate cuando analiza el perfil del policía investigador mexicano. O sea, básicamente dice, gente sin puntos de referencia con un escaso nivel cultural que no tiene la posibilidad ni la capacidad de contrastar un caso concreto con la generalidad. O sea, dices, ay, cabrón, tiene toda la razón. Toda la razón. Un abogado que sepa debatir, que sepa pararse frente a un grupo, que tenga Como experiencia tú lo como llevas. esto de ceremonias, se hace pedazos al juez o hace pedazos al fiscal. Y hay Una abogados contraparte aquí en Durango muy que lo hábiles, hacen y se claro. burlan de los jueces, ¿eh? Porque para empezar a escribir en cajón con qué. El problema en ese Imagínate sentido lo que tú grave. dices, hay buenos abogados en juicios penales. Yo conozco dos al menos, una abogada y un abogado muy buenos en Durango. Yo porque sí los conozco. El problema es la concentración del poder en los jueces y alzada. Es quien decide las sentencias. Son Vean por ejemplo, creen en el Álvaro, poder que tienen. quién es el presidente del Poder Judicial en este momento. Alguien sin carrera judicial Así es. que no tiene la mínima idea Así es. de cómo es la institución. Oye, pero que está acaban de presidiendo. llevar a Son cabo puestos políticos. No, acaban porque de es llevar a cabo amigo un del congreso gobernador, internacional, punto. acaban de llevar a cabo un congreso internacional de Derecho laboral laboral, ya sé, yo y voy a no hacer tienen dinero ni para papel yo sanitario. voy a hacer un baile el año que entra también, derecho Un baile. laboral. No, esas son... Se ríe uno de esas cosas. El derecho laboral ni Sí, siquiera le corresponde al tribunal, así de sencillo. Hay un tribunal nada más. muy específico laboral. Pero Pero bueno, mira, lo bueno de todo esto es que la futura organización del Festival Revueltas ya no lo van a hacer los mismos que están ahorita. A ti que andas en ese medio. Ya en Revueltas de este año no le toca a los mismos que echaron una película durante 6 años. yo lo voy a hacer, Lauro Arce, ¿qué lo va a hacer ahora? No lo sé, pero al menos los mismos ya no. Y es ganancia, ¿no? No, Lauro no, ¿eh? No. Hasta donde yo sé no está interesado en el tema y tal vez pudiera ser bueno. Pero Esteban sí. No lo sé, porque precisamente ahí diría, no, pues lo puso, pues entonces... Es que ese festival ya está muy desprestigiado. Tiene 6 En años diversas desprestigiado. ocasiones se ha documentado que inflan los contratos para obtener un beneficio ¿Cómo? personal los directivos ¿Tú lo crees? Yo no lo creo. del Instituto de la Cultura. O sea, creo yo que también, o sea, han permitido que ese problema se repita una y otra Así vez es. y no ha habido consecuencias. Claro que sí. La primera denuncia Pero al menos hacían festivales de color. ante la Oye, Fiscalía No, sí hubo un momento que fue anticorrupción en Durango fue precisamente por esa causa. Y ahí está. Eso es cierto, ¿eh? Ahí está Sí. esa carpeta de investigación Abierta inactiva. todavía. Así es. Incluso Es que, Iván Gorrora haciendo es que, diputado es que lo el MP denunció. no ha podido llevar la carpeta al juez de control para efectos de... Pero ¿por qué? A ver, miren, un que ejemplo. mande a alguien, ¿no? En Le pagamos el el camión para que municipio, lo lleve. en el municipio a mí me comentó Jorge Salum, me dice, a ver, nosotros hicimos, integramos carpetas, hizo cuestiones en la Fiscalía Sí, Anticorrupción, se hizo todo el trabajo, nosotros denunciamos, nosotros hicimos, y ahí está. No pasó nada. Pues imagínate si al presidente municipal de la capital no le dan trámite a sus denuncias ahora al ciudadano común y corriente. Ese es el Creo que tema. eso los mide Ese es el perfectamente tema. ese tipo de instituciones inútiles. Las agencias del Ministerio Público son las que tienen las facultades para realizar las actividades de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cómo nace el Bueno. sistema anticorrupción? Como un paliativo después del escándalo Oye, de pero- la Casa Blanca de Peña Nieto. Una institución totalmente inútil que debe desaparecer. Si yo como ciudadano detecto un acto de corrupción, yo tengo toda la posibilidad de ir directamente ante la gente del Ministerio Sí, Público, la a eso Fiscalía General de la Eso dice la República ley. o de la Fiscalía General de la República. No tengo por qué pasar por la Fiscalía Pero Anticorrupción. ¿quién se anima? ¿Quién Pocas lo hace? palabras, Pero hay gente no que lo sirve hace, para Lalo. nada. No, claro que sí, el Y ciudadano se pone cuando con es una pancarta afectado afuera lo del hace. Congreso, afuera del gobierno. Meter una y son querella. escuchados. Claro. Nomás que lo que dicen esto es muy cierto. Parte de este problema es no somos los ciudadanos que no exigimos, que no protestamos, que no nos inconformamos. Mira, yo conocí el caso de una maestra que no le pagaban sus quinquenios o algo así. Puso una casa de campaña fuera del Palacio de Gobierno y me dijo, Ah, sí, ¿qué me tengo que acuerdo, hacer, me Gilberto? acuerdo. Sí, ¿Qué claro. tengo que hacer, Gilberto? Resiste, nada más resiste. Sí, resiste. Cuando yo era director del museo le prestaba el baño para acceder a las universidades y ahí medio se diera
un baño No le vaquero. cobraba nada, ¿no? Por supuesto que no. A los 3 días resolvió su problema porque era Estuve licenciado. era muy desagradable para el gobierno que una sola maestra estuviera acampando en la Plaza Cuarto Centenario exigiendo al gobierno. Una sola persona lo hizo y le cumplieron. Por eso digo yo, si en este caso de que no se pagan los seguros, A ver, pero tiene razón, Alguien tiene Gilberto, que- pero a ver, una persona como quiera lo resuelve. y dos, Una y persona, tres, y 10, pero ya y cuando son cientos o miles, hemos visto que muchas veces hay mucha gente ahí en casa Porque de si los- campaña y ahí se queda. Oye, si los dirigentes Porque son de esos miles somos nosotros 4, nos manda a llamar a alguien. Y a los 4 nos dicen, tanto para ti, tanto para ti, tanto para ti. Y vamos con los otros miles y les decimos, ya se va a resolver. ¿Te refieres a algún nivel sindical de maestros? Pero esto también nos habla de la debilidad Así funciona institucional Durango. y la falta de capacidad de reacción del gobierno. O sea, permiten que los problemas se acumulen, que se diversifiquen y que se hagan más complejos en vez de resolverlos desde el principio. Esto que está surgiendo ahora, el Yo te aseguro que la dirigente del sindicato habló con el secretario general del gobierno y dijo, señor ingeniero, en 3 días vamos a irnos a un paro, ¿eh? Si no se resuelve esto, vamos a parar las A ver, es que acciones". eso, yo eso estoy a mí seguro me que parece, sí hubo una eso a mí advertencia. me ¿eh? parece No, sumamente- y háganlo claro, como o quieran, sea, no hay porque siempre dinero. hay cortesía política Entonces se entre avisó. los interlocutores, pero aquí es lo mismo. Este gobierno es como el tipo que está desempleado y no tiene con qué pagar la renta. O sea, es el debo, no niego, pago, no tengo. Así se le han pasado los últimos años. Y fíjense el problema que le van a dejar a muchos de los proveedores. Empresas pequeñas Oye, Esteban, que están y en Esteban situaciones viene de Villarreal. sumamente difíciles. Bueno, yo no sé si Esteban quiera asumir las responsabilidades que le va a dejar este gobierno, No debería. porque ¿eh? esas No le toca a él. responsabilidades en gran medida vienen de Ah, las no. irregularidades. Esa es una posibilidad que sería lo más justo. Bueno, ¿yo por qué? Como diría Vicente Fox. Va a tener que pagar Pero, Esteban. ¿eh? Sí, porque finalmente debe el Porque gobierno. no es la persona que llega, es la institución. Así es. Sí, la claro, institución que ándale, debe. exacto. No se Debe trata el de gobierno, personas. no debe Pero- una No persona. se trata de Esteban, se trata de una institución. No, ¿Quién no, representa? pero yo me refiero a si va a solapar las corruptelas Ah, de estos sujetos bueno, que ya se Mira, van. esa es otra historia. Muchos Y de hay ellos que ver salidos de la quiénes son nada, culpables y quiénes no. los nuevos ricos de Durango, o sea, como que no cuadran No me las estás cifras. balconeando, No compadre. cuadran. No me veas así. No, y se me hace que tú también andas en esos bailes, Sería de 20,000 X la guarita. tejando, Mira, y hizo haciendo más trabajo. Hace días hizo una declaración José Antonio Ochoa. ¿Sí? A ver. Dijo, no va a haber cacería de brujas. ¿Sí? Inmediatamente alguna gente lo tradujo como impunidad. Y dijeron, a ver, esto va a ser un salvoconducto para si Toño Ochoa encuentra en el gobierno de Jorge Saluma alguna corruptela, no lo denuncie. Ya lo dijo, no va a haber cacería de brujas. Mira. Pero a ver, espérame, eso se me hace que estuvo muy mal entendido. La cacería de brujas no es esa. La cacería de brujas es, a ver, yo te persigo, te quiero afectar, te Porque corro. no votaste por porque mí. Es que la, andaste en otro la partido. cacería de brujas siempre ha sido perseguir a alguien injustificadamente claro, por motivos pero políticos. nada Yo más. creo, en lo Sí. particular, que la administración de Jorge Saluma, aunque haya sido profundamente incompetente, Sí. yo no veo esa corrupción Yo que también. hemos visto en otros Yo gobiernos. Yo no tampoco. veo corrupción. Sinceramente, Y no partiendo veo- del presidente municipal, a mí me parece que es un tipo honesto que Sí. nunca ha tenido la proclividad a robar. Y para abajo igual Totalmente de sus acuerdo funcionarios, contigo. ¿eh? Yo no Sí, veo un funcionario muy incompetentes. a nivel Yo no veo municipal tampoco. que se haya hecho Fíjate rico. que a mí me parece que Jorge Salum es un funcionario diferente. Y al llamarlo diferente no estoy diciendo que es peor o mejor, simplemente con otro tipo de Yo características. en el nuevo gobierno estatal A me ver, lo llevaba a la A ver, Contraloría un ejemplo, mira. o fiscal anticorrupción. Mira, ahí te va. Había un contrato de luminarias a pagarse a 12 Sí. años. A 12 años, ¿eh? 12 años. Se pone a hacer una renegociación donde sí se ahorran 800 millones de pesos en Pero más luminarias, allá de lo que pero se, aparte, lo que se espérame, descubre detrás de pero eso. sí, pero aparte de eso, dice, y las vamos a pagar ya. O sea, no la vamos a pagar en el transcurso de 12 años. Sí, entonces ahí fue una inversión fuerte que realmente, pues eso... Y negoció muy bien Jorge Sí, Salum. lo hizo bien. Y a ver, hubo corrupción, a ver, otra, hubo a ver, corrupción. otra cosa, pero de los de antes. Yo No, creo sí, que lo su claro, grave, a ver, su grave pero mira, problema otra fueron cosa- los directores improvisados. Mira, no le otra ayudaron cosa, en a ver, nada. otra cosa. Yo me puse a investigar y Jorge Salum hizo una obra hidráulica
Impresionante, ¿eh? Impresionante. A ver, Pero no se ven. a ver, Los mucha ciudadanos gente- no ven bueno, eso todo- porque va por abajo hay de un, la- hay un de la agradecimiento. Es que lo que se ve no se pregunta. Hay un agradecimiento fuerte de muchas colonias, las cuales llovía y se inundaban ya no pasó eso. Qué bueno. Cambió la tubería también de muchos fraccionamientos. El desperdicio de agua era increíble. Pero tiene un funcionario muy bueno, muy capaz y con buena experiencia, que es el ingeniero Corrujedo. Corrujedo, es Sí, muy pero bien. yo Es creo bueno, que pero- Rodolfo Corrujedo se pinta aparte en relación al resto de sus directores. En ese contexto, yo Nada que también ver. estoy de Mira, acuerdo. mira, ahí te va. Benjamín Flores, que es el encargado de la Comunicación. Que es pésimo. No comunicó A ver, bien. Fue A ver, malísimo no con comunicó Aispuro y bien. está haciendo pésimo Mira, con Salud. en el caso de Jorge, bueno, yo he visto más o menos, el propio Jorge no le gusta. Dice, no, Es no, otro pues tema que- importante. Exacto, o Es sea, correcto. No le gusta agarrar el micrófono, Jorge hacer no le gusta- declaraciones. no es No le afecto- gustan las luces, los Jorge luces, no le es gusta. afecto a No la es- no es afecto. parafernalia. Jorge dice, no, a ver, es que estamos haciendo Sí. nuestro trabajo. O sea, a ver, Jorge pone el huevo y no lo cacarea. No es afecto, pero ha sido Eso. candidato como 10 veces Sí, a diputado correcto, federal, pero la- local, no, no, alcalde. Oye, en la política... Pero Tiene fíjense, que gustar. ahora en la No, mañana, primera plana de un periódico local, Sí. se incrementa la infraestructura educativa. El gobernador, el presidente municipal, checas la nota, Pero ¿cuál está? hicieron 3 aulas en una escuela perdida que se llama Francisco Esparza. Pero ¿cuál eso es está- incrementar cuál está la la República? estructura aquí en Durango. Ah, perdón. O sea, eso es incrementar y en primera plana 3 aulas en una escuela. Pues, por el amor de A ver, Dios, por exacto. eso estamos como Ay, también estamos. declaró que la infraestructura del puente que se va a inaugurar en 2 meses Mira. más es de las de mayor avanzada y desarrollo del mundo. y ¿Y moderna dónde quedó del la- norte del oye, ¿y país. dónde quedó la- Oye, como si los duranguenses no hubiéramos salido del pueblo y no nos diéramos cuenta que en otras ciudades hay 20 puentes. somos esos. nobles, pero no Yo creo que el nobles. gobernador nunca ha ido a Monterrey, nunca ha ido a Chihuahua, nunca ha ido a Se me hace que no he Saltillo. ido ni a Torreón. A ver, por en lo que Aguascalientes veo, hay creo que mucho sí. puente, ¿eh? En Aguascalientes han hecho... Y en que Gómez aquí, Palacio, y bueno, en Torreón, y en Chihuahua, que y en aquí hubo- Monterrey, Pero y en Aguascalientes Saltillo. tiene una movilidad sumamente planeada, no es de ocurrencias No es como de el puente Y la Capricho. gente no es masoquista. No, y Bueno, allá que aquí hay que la gente reconocerlo, paga sí. y la gente exige. Por eso digo, no es que aquí masoquista. hay que reconocer lo siguiente, que los primeros 3 años no se pudo hacer nada. Y los Ni en el últimos primero, tampoco. por el Y problema, los últimos ni en el tampoco. Respecto Ya al se puente, van y ninguno no de han los podido. seis. Yo he propuesto en Respecto algunas al ocasiones puente, a ver, respecto- presidentes vitalicios. A ver, respecto al puente. Emperadores. A ver, respecto al puente no se pudo por Seccionales el que hay. problema que existía entre José Ramón Enríquez y el gobernador. Que dijeron no, y luego también los ecologistas. Hasta la fecha carece de permisos federales. El proyecto que se aprobó no es el que están realizando. Eso también es un Se incrementó el costo del puente casi al Totalmente. doble. O La sea, guerra de Ucrania. impopular desde el principio con los comerciantes y con los vecinos. O sea, dices, el paisaje urbano se echó a perder. claro que estaba dispuesto a fracasar este proyecto como está A sucediendo. ver, pero realmente es un mal proyecto. Pésimo, o se pésimo, ha hecho mal. pésimo. Lo hicieron para hacer negocios, Pésimo. eso es obvio. Pésimo. Cuando estaban con el pretexto de que no había acero, Alejandro Godínez, el presidente de Fundación Sincar, le dijo, yo se lo traigo subsidiado por el Banco Mundial. Es correcto. Y siguieron con el discurso de que De que no había no cero. había acero. O sea, Pésimo proyecto, como todos los proyectos del gobierno, pésimos. Yo me acuerdo pensando en este gobierno, ¿recuerdan ustedes a Mario Villanueva que un día antes Sí, de sí, entregar sí. el poder se peló, El se sureste. tuvo que en Quintana Roo? igual que Javidú, Incluso ni siquiera. También se fugó. También incluso ni siquiera Entregó el estuvo poder. ahí, ¿no? Ustedes ven a Rosa Aispuro caminando por las calles de Durango después del 16 de septiembre, no. Por Durango, tomándose un café. por Durango, en Colorado, el Durango, Gobernador. España. O si no sí. se le ha visto como gobernador, menos como exgobernador, lo único que hace es irse a bolear, a que le tomen una foto, pero no es un tipo que tú lo veas de una forma cotidiana en la ciudad. Pero fíjense que no es un tipo A ver, repudiado, pero ¿eh? no. Ha sido un mal gobernante, un Ah. pésimo gobernante, Oye, pero ¿qué? como persona no es repudiado. Ah, porque La es gente un lo tipo saluda, amable, la es gente un lo tipo saluda, es amable. amable, ¿eh? Se ríe, te abraza. Es campechano. Sí, pero como persona no, no, es repudiado. Pero porque es amable, no hay que juzgarle todo Ah, no, el claro. fracaso financiero Sí, y sí, político como- de la alternancia. gobernante Porque salió esa muy toda- mal, porque ¿verdad? esa Y al toda final madre. de cuentas estuvo solapando todos los excesos de sus Exactamente. colaboradores y de la gente que trajo de fuera. Eso es algo que al final de cuentas va a quedar para la historia.
Es mejor un gobernador que caiga mal, pero que sea funcional. Pero qué pues, sí, manera? el Claro, gobernante no es para que caer lo hagan. bien. Entonces mucha gente se regresa a Culiacán. No es que- ya me estás albureando. No, pues quién sabe de dónde los habrá traído. No, bueno, una parte importante dice de que es de Sinaloa, ¿no? De la gente. No, basta con ver los apellidos, la forma en que hablan, que antes no estaban y ahora están. Es muy Es sencillo de la zona, detectarlos. es la zona. Fíjatelo, el principal producto del gobierno de Expuro fue una generación de nuevos ricos, que antes de que iniciara esta administración no tenían ni la calidad de vida, ni el nivel de vida, ni pertenecían al círculo social que ahora sí pertenecen. ¿Y ustedes creen que en el próximo gobierno, estoy haciendo la chamba de Lalo, que A en el ver. próximo gobierno A ver. se respete o se mantenga la coordinación de gabinete? Porque estas se alimentaron a Maturino y después se la dejaron a Rosario Castro. ¿Es necesaria una coordinación de gabinete? Claro que no. Claro. existe en la Constitución, por ¿verdad? supuesto que no. Pues va a desaparecer. Son puestos políticos para tenerlos. A mí me parece, Lalo. que sí son puestos importantes. ¿sí? Pero antes Pero- no existía, pero y el tam- gobierno funcionaba y la Claro. burocracia funcionaba. Claro, pero a ver, la Y había cuestión, una cuestión es irla perfeccionando también. A ver, el puesto no me ¿Te parece imaginas malo. tú que el secretario general A de quien le gobierno... toca coordinar el es puesto al no me parece gobernador. claro. Aquí yo No considero- debe haber un intermediario. Aquí yo Imagínate- considero que puede, porque ya se usa en varios. Oye, a en mí me varios tocó, estados. porque yo lo vi, Pero nadie porque me lo la platicó. tendencia es hacer más obesa la administración. Tiene razón Lalo en ese sentido, es de buena fe. Lo que es, además, A mí me parece que no el solo de buena problema fe, es- necesita una mano derecha, alguien que realmente. El secretario general le de ayude a gobierno, Lalo. coordinar. Esa es la A ver, chamba del secretario A general ver, de el gobierno. secretario general de gobierno maneja más bien la política interna del Estado. Es Ya algo ni siquiera total- tiene las labores de seguridad el secretario general de Es algo gobierno. Es una totalmente figura que diferente. se ha A mí ido me pare- deteriorando a mí sí me cada vez parece- más débil. A mí me parece. Depende de quién sea secretario general de ¿dónde gobierno. empezó la guerra por el poder en el Bicentenario? Con el coordinador del gabinete. Ahí empezó la guerra completa. Bueno, Con es Maturino. más, ni siquiera está fundado legalmente. No. Esa No hay- coordinación no hay se creó por un jurídica decreto administrativa administrativo global. del No, gobernador. No existe. Sí, ¿Y claro, para qué? totalmente. Para darle un posicionamiento Claro. a uno de sus cuadros Para para eso. A ver, fortalecerlo pero políticamente. bueno, en el caso de Maturino sí es aispurista. En el caso de Rosario Castro, ella llega. Ella es chambista. No, ella llega de un grupo del Chambista y Partido Acción panista. Nacional. Y bueno, Independiente pues, tiene trayectoria, ha hecho cosas, está metida hace muchos años. Imagínese el arquitecto No llega- Lanís pidiéndole no permiso llega a Maturino. Imagínate. O a Rosario Castro. No llega con Rosario el Castro seguro. ha hecho cosas No llega bien con el apuntaladas. seguro. Deben más de 500 millones de pesos Claro. la herencia que dejó laboral del dinero. Eso es lo que ha ¿En hecho. dónde? El En Lerdo. el Lerdo. A ver, se le está adjudicando eso. Si yo me puse a verlo también, y no es propiamente así, ¿eh? ¿No? Ahí tiene muchos asegúnes donde le están cargando. ¿Quién era la dineritos. presidenta municipal cuando se originó el problema laboral? Ella, Ella. Punto. Sí, sí. ella dejó de Sí. pagar los Sí, a ella laudos. le Así es. explotó, a ella le explotó eso. No, pero ella lo por- manejó no, no, mal. pero por compromisos No le explotó. anteriores. No. Ella eso. lo manejó mal. Es correcto. No pagó los laudos, se resistió a cumplir con la autoridad laboral y se fueron incrementando No los respetan montos. los amparos, hay Así es, desacato. hay Hay desacato. deuda financiera. No pagaron bastante ni grande. siquiera las multas por el Exactamente. incumplimiento de los Sí, pero amparos. Eso está hasta ahorita. Fue una Le tronó pésima también- gestión. Le tronó también a Homero. María Luisa Chempa. Chempa y a todos Homero. esos. Pero eso viene desde mucho atrás. No, no, Rosario no, Castro. claro que no sí. se ha podido Si algo queda solucionar. claro. Es como el tema de los quinquenios aquí. Oye, sí, no pero- lo pero- han podido Pero arreglar. no. Pero no lo han querido. Porque cuando A han mí me radicado parece los que recursos los han Rosario- desviado. Rosario es discreta en su trabajo. En otros sexenios, Lalo, cuando un funcionario era impulsado por el gobernante para ser candidato a diputado y perdía, se iba a su casa. Rosario Castro perdió la elección para la diputación local y se regresó a ser la coordinadora de gabinete. Bueno, ve el caso de Verónica Verónica Terrones Terrones, o sea, es pierde. patético. Es patético, como dicen. Bueno, Y pero ahora Es una gran comunicadora. ¿cómo Es una posible? mujer que se dedicó a generarle enemigos al gobernador, a generar Candidata a diputado, enemistades López Ambas, personales y y pierde. el gobernador siempre O sea, la tuvo al otro lado y El todavía le premio hizo para el regidora. perdedor, para el inepto, para el que no pudo sacar una campaña Sí, siquiera ganadora, sí, es sí. darle un... Pues, un se hace cambio. la regidora. Aquí ha habido, Primer en esta lugar. administración ha habido muchos premios a la ineptitud Premios a la ineptitud. y mucha complacencia con la mediocridad, tal vez por el perfil del gobernador. Es un tipo sin carácter, sin capacidad de tomar decisiones, tipo timorato, sin visión, sin proyecto, y estos son los resultados, desafortunadamente. Lo que llamó Consuelo Villegas el estilo personal de gobernar. Sí.
estilo muy personal de pero muy gobernar, personal, así lo dijo porque Cosío Villegas. ¿quién lo puede tener igual Sí. que él? Nadie. Moraleja, debe tomar cartas en el asunto, como bien dice la palabra, A mí me pare- Esteban Villegas. A mí me parece que Mucho va a sacó la rifa del depender, tigre, mucho y va a no depender debe de haber- cómo aborde el Exactamente, problema desde sí. que tome la No, y administración. tiene que ver realmente qué existió, qué no existió, qué puede ser un mito urbano. El gobierno de... Ahí está la Auditoría Superior de la Federación, Sí, con- puntual, ha sido bastante puntual con los señalamientos que ha hecho sobre el mal manejo de los recursos Así públicos. Ahí está la percepción registrada ante el INEGI que no hemos salido del primero y tercer lugar en percepción de corrupción. Ajá. O sea, Durango no está en su mejor momento, está en uno de los peores momentos. No estamos ni arriba ni abajo, sino todo lo contrario. Es que ni siquiera somos mediocres. Si Durango fuera mediocre, estaríamos a la mitad, estamos hasta el fondo de la mayoría de los indicadores válidos. Ahora, en la elección fue en 6 estados. ¿sí? Y en los otros 5 no hay problemas o problemas fuertes de endeudamiento, no están quebrados los estados. Es decir, los gobiernos o los gobernantes que comienzan pronto no van a tener ni un problema que va a tener Esteban Villegas. Entonces, Bueno, Tamaulipas. Durango es un estado Tamaulipas. diferente. Los únicos dos gobernadores que tenían señalamientos de corrupción eran Aispuro y Cabeza de Vaca. Y Campeche. Alito. Bueno, Se está descubriendo. No, pero eso obviamente, ahorita, pero eso fue el año está pasado. trascendiendo. En ese De los momento seis no En ese se, momento no se veía. Estamos hablando de los 6. De los 6 menos. Ahora, yo creo que Qué Esteban, mala onda, pues. Esteban no debe. no Laila, debe- pero ya ves que no lo suelta la gobernadora. Esteban no debe iniciar un gobierno con cacería de brujas, pero sí tiene que pedir que se rindan claro. cuentas. ¿Qué pasó? Alguien tiene que dar cuentas de por qué el Estado está quebrado. Alguien tiene que ir a la cárcel. Hay que ver- Alguien No, tiene y no que es devolver alguien, dinero. Tienen que es todo devolver el un dinero. equipo. Ese equipo Cada lo uno tiene de que los devolver. colaboradores del gobernador generaron su propio nicho para hacer negocios. Oye, cuando empezó el gobierno de Aispuro se fue al bote la subsecretaria de egresos, creo, ¿no? Sí. Y bueno, tuvo 2 no, meses de borrante. O Fue la que unas semanas, la que está en ¿no? Argentina, ¿no? Algo A así. esa. unas se fue al bote. semanas, pero no cayó. Y no había tanto escándalo de corrupción, de desvío de recursos. Y ahora hay mucho escándalo, como dicen esto, el INEGI, instituciones que han detectado A ver, que no bajamos A ver. o no superamos los altos niveles de No, a mí corrupción. me parece que hay que ver, te digo, qué es lo que es realidad y qué es mentira. porque Pero es fácil también escarbar. hay mucho- Parece Es que- es que está documentado. Sí, no, claro. Ahí Lo está, que ahí está, fíjate, A ver, lo que está el documentado, auditor Esteban, tiene que superior pedir- del Estado. Sí. O sea, básicamente deja pasar todo. O sea, todas las cuentas públicas se votan a favor porque así se dictaminan. Si a nivel estatal hay una serie de irregularidades administrativas, ahora imagínate en municipios que ni siquiera Y, tienen contador. y luego los Y lo diputados. dejan pasar. Los diputados aprueban todo. Por supuesto. Ahora, otra cosa, Todo. en los Cómplices, cafés, en dóciles. los restaurantes, en los programas de apertura como el tuyo, Lalo, se habla, se dice de moches, de corrupción, de desvío de recursos, de gente rica. Todavía se le tiene respeto al gobierno porque todavía subsidia, da moches o sobres amarillos. Pero a partir del 16 de septiembre, Se acaba el Lalo, expurismo. a partir del 16 van a salir facturas, documentos, van a decir, a ver, gente que diga, a mí me dieron, o yo me di cuenta que a fulano le dieron. Los señalamientos van a ser directos. Directo. Pero Se lo van a comer. lo que dices tú es bien Lo cierto. van a ¿eh? hacer pedazos. Claro. El comportamiento Ahorita de los no se medios de animan todavía. comunicación Todavía no se ha animan. sido cuidar los intereses de quien paga. El que paga manda aquí en Durango. Es correcto. Dejan de pagar y es cuando ya empiezan a verle los efectos. Sale el verdadero yo. Ahora mira, también se ha confundido mucho. Por los medios de comunicación realmente lo que venden es el espacio para informar las acciones de gobierno. No se está vendiendo las columnas, no está vendiendo la pluma, No, está vendiendo la editorial. El 80% de Todo las eso. columnas están vendidas. Y eso lo Un sabemos. periódico también informa Sí, noticias. claro, sí. Pero Pero a ver, obituarios, ¿un cafecito? yo estoy bien, pero a ver. y cuestiones comerciales de negocios y obviamente Quiero hacerme un cafecito. lo que tiene que ver con el gobierno. Es de Vips. Yo ya estoy hasta Pero- ¿Ese es Sanborns? No, yo no Son iría, en Casablanca. yo ya no. Pero a la fecha estamos a 5 de julio, a 4 de 4 de julio. julio. Y todavía muchos medios dependen del subsidio o del chayote del gobierno. Como te digo, mira, a mí me parece Por que eso hay que no ser hay- muy precisos en diferenciar lo que es chayote, lo que es, a ver, yo te pago para Que no me pegues. para que no me pegues o para que hables bien de mí, y otro el espacio que se da
A ver, a mí mándame, yo lo pongo, es inserción pagada y hasta ahí. O sea, yo te vendo el espacio. ¿Cuándo fue el último reportaje de investigación que ustedes vieron en algún medio importante en Durango señalando un asunto complicado para el gobierno, para el gobernador, el presidente municipal de la capital, la presidenta No, mira, municipal de en Gómez el Palacio? siglo de Durango sí, No, con no mucha está. frecuencia. En el siglo sí aparecen denuncias, sí aparecen estadísticas, sí hay señalamientos en el siglo, de que vamos en el primer lugar de percepción de corrupción a nivel nacional. Pero- No, yo me refiero a un reportaje de No, investigación sí, que sí, documente. que lleve una investigación de señalar esto es así. A ver, así yo he es. visto- No hay. Bueno, No, pero no, alguien te no. puede decir, oye, ahí está el dato, para que tú lo investigues. Mira, yo te estoy dando la te estoy revelando. Mira, a ver, lo yo he hacen. visto Los medios de reportajes. comunicación deben ser un intermediario entre el poder y el ciudadano. Es correcto. Y se han claro. convertido mayoritariamente aquí en Durango en voceros del gobierno, no en vocero de los ciudadanos. En ese aspecto estamos sumamente atrasados también. Y por eso también, por esa permisividad de los medios de comunicación, la gente del gobierno y los políticos cometen todos excesos Porque porque no va a saben pasar que... nada, nadie te va a exhibir, Claro, que no va a nadie haber te va a una señalar. exhibición. Claro. Exactamente. Pues en este sexenio de la alternancia hay una frase y una canción que me encanta, que la compuso Tomás Méndez. Torres muy altas se caen del cielo, pero el cielo no han de pasar. Tiene Pero que estas haber- torres se van a caer porque se espérate, tienen que espérate, caer no terminé. el 15 de septiembre. Deja que acabe la frase. No, general, si quieres me A voy ver, a... no, ándale. Me voy a Cucamel si Termina. quieres. ¿Qué pasa? Las cosas deben que alguien pague por lo que hizo. Alguien tiene que pagar. Si nosotros seguimos pagando todo con nuestros impuestos, hasta votando por ellos, eso es nuestro papel. Así de sencillo. ¿Para eso servimos los ciudadanos? No. Tiene que Es que en haber- este sistema somos contribuyentes y electores. O sea, Exactamente. como ciudadanos estamos sumamente limitados. Absolutamente. Pero en Durango, Ernesto, Absolutamente. en todo otros el estados, país, No, y en el otros país, estados, no, y en el país. hay ciudades, por ejemplo, como Monterrey, donde el ciudadano se expresa, se le hace caso. A ver, es un caso tiene diferente. otro peso. Es un Sí, en la caso Ciudad de diferente. México. Ahí mandan los allá dineros, en la Ciudad de Monterrey. México. Pero Allá, también pues, los hechos, Allá los empresarios son Son los que bueno, mandan. Pero aquí en Durango nadie, ni empresarios, ni sindicatos. O ni sea, si nadie. todos los empresarios se esmeran por complacer al gobierno, Claro, ¿cómo se van a quejar? por supuesto. Al que se Yo vaya me, a refiero, caer. yo me refiero a los empresarios que están Sí. organizados, Claro, porque claro. los otros empresarios andan trabajando y generando Es riqueza correcto. como pueden, Eso ni los pelan. Y lo que no les interesa es hacer negocios con el Exactamente. gobierno. Él ha dicho una cosa importante, hay que reconocerlo. Sí. Hay de empresarios a empresarios. Ah, claro. Y de ciudadanos a hay unos que ciudadanos le meten también, con el que llega y unos que le meten con el que se va. Punto. Esa es A ver, ¿cómo eso está es eso? ¿Cómo está complicidad, eso? A ver. definitivamente. Tradúcelo. Te lo voy a ¿Le meten traducir. con el que llega o le meten Tú con lo el que sabes se mejor va? que yo, tienes más experiencia que yo, muchacho. ¿En qué aspecto? En los candidatos, lo que acaba de pasar. Y como es cierto, Lo que documentaban de dinero bajo la mesa. en lo que los siempre procesos existió en las electorales. elecciones. ¿A poco crees que una elección que cuesta 600 o 700 u 800 millones de pesos sale de las prerrogativas de los partidos? No. Sale de los No, donadores. no. Tiene que salir de los poderes tácticos que tienen dinero. Y le voy a Pepe, le voy a Juan, pues a ver, apuéstale. Apuéstale, métele. Apuéstale, exactamente. A ¿Qué ver, dice- significa eso? Me vas a pagar. Compromiso. compadre, Dice me vas a Amparo, pagar. dice Y al Amparo- final de cuentas los dejan bailando porque no hay recursos para Dice pagar. Amparo- claro, todavía. Cuando le apuestas de Dice tu bolsa, Amparo- sí te cumplen. Está ¿eh? Porque dices, me diste, te voy a dar, porque extorsión, soborno, lo que tú quieras. Es correcto lo que tú apuntas también. No, pero cuando le apuestas de tu bolsa, sí te cumplen. Los compromisos ¿Tú personales cómo se sabes? cumplen. ¿Le has metido? Sí. Ah, bueno. Si yo he puesto un Gilberto peso, ha sido un gran operador de ese No, tipo no. de temas en varios momentos. si yo he puesto un peso, tengo que recuperar ese peso. Sí, claro. Al doble o con chamba o chamba A para ver, mi dice, hermano. dice Amparo Casals y Luis Carlos Ugalde escribieron un libro interesante en su estilo, porque pero bien documentado, donde dicen que exclusivamente el 10% de dinero que se mueve en campañas entra de forma legal, que el 90% llega de forma ilegal. No es totalmente dinero ilegal, pero llega por abajo de la mesa de una forma ilegal. ¿De dónde viene principalmente? Habla de tres grupos. Uno, los propios gobernantes, tratando de dejar a su delfín y protegerse las espaldas. Así es. Otra, empresarios corruptos
que quieren tener beneficios al inicio de los... Yo no la llamaría Sí, corrupto, sí, la sí. llamaría O sea, empresarios que inversionistas, no tienen tampoco Inversionistas. muchas opciones en este país. Ahí está, Inversionistas. bueno, y ahí Que está. como dice Álvaro, Y le otra- apuestan a un Y proyecto. otra, los poderes fácticos también. ¿Verdad? Todos los grupos esos Yo que no sé si sabemos- llegue al 90%, pero Es sí mucho, es ¿eh? ser un Yo creo que es porcentaje mucho, muy yo alto. creo que es mucho. Es lo que ellos aseguran, yo no lo digo. Pero si le damos Pero, el a ver, 50% Yo no veo al es arzobispo mucho. sacando el dinero de las cajas de limones para llevarle al candidato. Es que no es necesario No ha para un nacido, arzobispo. no ha nacido quien dé dinero de su bolsa, da de los recursos públicos. De lo que, No, hay gente que sí le mete su WhatsApp. Pues, Hay gente que si tiene los 10 pesos en el banco, empresarios. mete un peso. Sí, sí, los empresarios, pero a ver, ahí está tipo... ¿qué discutir? Ahí está Pero tipo fíjate, de ahí eso está debería tipo de legalizarse, como derecho. sucede en Yo otros creo que países, sí. que haya aportaciones Yo creo que privadas sí. transparentes No, y claro, que bajen las ándale, prerrogativas públicas. Sería muy exacto. saludable. Es ilegal porque no es conforme a la ley lo que plantea Ernesto. Sí. Que abran la- Hay que reformar, Pero es una reformar la ley. Mira, ese estilo también que dice, a ver, una persona que va a entrar en un proceso electoral no puede estar en función, bueno, ahora sí ya hubo una pequeña reforma ahí, pero a ver, que un gobernante no pueda opinar de su partido. Eso también que un debe presidente- reformarse, debe liberalizarse. reformarse. Es ridículo A ver, eso de por no- esta cuestión, a ver, sí, a ver, la opinión de un gobernante sí influye, es cierto, pero puede influir para bien o para claro. mal, porque Claro. lo están evaluando. Si eres un buen gobernante, Claro. También lo influye. está evaluando. Si eres Y mal aparte, gobernante, En las democracias más desarrolladas eso es lo Así que es. sucede, En la porque es pasada- lógico y natural a la fíjense al bien, humano. en la pasada campaña a gobernador de Marina Vitela, Marina trajo al gobernador de Sinaloa, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Ebrard, pero yo jamás vi aquí al gobernador de Zacatecas. David Monreal nunca estuvo en ningún meeting, porque sería, ahora sí que echamos cacha para Es que estaba muy Sí, ocupado, es estaba que muy Monreal, ocupado. Bueno, tampoco hubiera ayudado mucho Por eso David no vino, Monreal por eso aquí. no vino. No hubiera ayudado mucho, ¿no? Claro. No, pero muchas cosas tienen que reformarse, coincido con Ernesto. ¿sí? No, Hay debería cosas de que son reformarse, tabú, pero no que se son reforman. mitos, A ver, que son- sigue... Y es que aquí la tendencia es ponerle cada vez más candados a la A las ley. cosas. Y esa no es Es la una- forma es para que- controlar los y roles sigue sociales. y sigue siendo vigente lo que quien hace la ley hace la trampa. Y la ley la hacen los partidos políticos A través de por sus medio de legisladores. por medio de sus legisladores. Fíjate, por ejemplo, No se van en a el hacer caso, harakiri. en el caso de Morena, trae sueltos a todos los funcionarios federales, algunos gobernadores, ya se confunde si están realizando labores de gobierno de partido. Y esa fue una de las propuestas de Morena para legislarse. Y ellos son los primeros en incumplirla. A ese grado es la relatividad de la ley. Oye, ahora sale una nota donde el diputado Cristian Yang, creo que se llama el señor Sí. ese, dice que con la construcción o la apertura de la refinería Dos Bocas ya México va a dejar de importar petróleo, que bla, bla, bla. El señor se convierte experto en petróleo, en finanzas, en agricultura, en todo y Va a creo que no refinar tiene ni preparatoria, ¿no? 300,000 Pero barriles. es el coordinador Ya de es. diputados No, de no morenistas. era. Era. Dos A Bocas ver. va a refinar 300,000 Pero barriles nada imagínate, más y opinan de en unos todo, 2 saben años. de todo. A ver, en el caso de Cristian, ya tiene que ver y tiene que aclarar su tema. Y déjame decirte por qué. A ver, lo acaban de remover hace 8 días a lo mucho y vuelve a la coordinación de diputados Sandra Maya, la cual, bueno, pues es la que tiene más experiencia. más tablas, ¿no? Más tablas, sin duda alguna. Sí, bueno, hacer una comparación pero ahí con te respecto va. a los demás. Dicen que sale Cristian poquito más. Cristian Yang se va por temas de corrupción. Por eso dejó, por lo menos así lo publicaron, así lo dijeron. Pero Entonces, el discurso debe de entre los de aclarar, Morena debe de pues ya decir no qué es pasó. nuevo. Pues sí. Desde que llegaron aquí y se conformaron como movimiento, ese ha sido el tema, señalarse los unos a los otros por corrupción. Oye, cuando estaba el problema de que Marina era o no era y los inconformes por su candidatura, Sí. a la camioneta de Cristian ya le rompieron el vidrio trasero y era una es Jeep cierto, Cherokee sí. de $1,000,000. La camioneta de Es ese que la individuo, rentó sí. para un día. ¿Cómo te lo explicas? Que Es un cierto. individuo que sale de la nada, de repente, También al ser diputado, otro tiene una diputado camioneta de que $1 millón de también tenía pesos. una orden de más de $1,000,000. Y si los ves, Y ganan no andan en 60,000 pesos bicicleta. mensuales. Es que también tiene mucho que ver la formación, ¿no? claro. El sábado me reuní con un empresario que tiene 3 hoteles. Llegó en un surito la comida. O sea, gente de bajo perfil que no anda de ostentoso. Y ahorita cualquier político salido de la nada, lo primero que hace es comprarse la camionetota. Correcto. Aunque vivan en una casa obra negra. Es el problema aquí en Durango. Era una vinculada. La simulación. Es que se utiliza la política para escalar social y económicamente, para hacer Otro los tema grandes importante. negocios. Si esos puestos fueran honorarios,
veríamos a personajes bien diferentes que a los que vemos ahorita Eso sí, en el debate público. Es correcto. Más que puestos honorarios, yo lo que considero es que debería de exigirse muchas cosas para poder ingresar a ese grupo de gobernantes, cualquiera. Es la falta de responsabilidad social de los partidos políticos. A ver, la ley Postulan a dice sí, cualquiera. que cualquiera puede votar y ser votado. Siempre sí, y cuando cualquiera. sepa leer y Pero escribir, que sea fíjate ciudadano nomás, mexicano. Que tengas Fíjate un las- mínimo de edad. Pero es una visión de 1917. Sí, Bueno, que no sea- de hecho desde 1857, Que no sea precisamente modificado. para darle participación a los más marginados. Pero ya es un momento en que se tiene que transitar a otro estadio. Claro, o sea, no y se estamos puede seguir hablando de- legislando con tan mala calidad como está Claro, y ahorita, estamos puras hablando de ocurrencias. cuando era un partido hegemónico y otras cosas totalmente diferentes. Ha habido muchas cosas diferentes, actualidades, todo eso, que no se han Si realizado. exigen mayor preparación en la iniciativa privada, pues es lógico Claro, que también exijan mayor claro, preparación en el Sí, sector en la cuestión público. pública. Claro, Ese es el problema. Y vean las últimas legislaturas, al menos las últimas dos. Ahora, Pues, el problema no es lo que les pagamos a los funcionarios públicos. Esa no es la bronca. El problema es que no son honrados, no son eficientes, no cumplen para lo que se ponen. Debería de Mira, haber revocación de mandato también en los muchas diputados veces- Tiene que haber, federales. tiene que haber. Muchas veces los diputados ni siquiera entienden ¿No? los temas que están debatiendo, claro. porque no tienen la capacidad académica ni los puntos de Pero referencia. para eso hay comisiones, ahí se No, discuten las y ideas. también los dirán, asesores, para eso hay asesores, pero más Claro. allá de los asesores debe entenderlo el diputado. Si no están capacitados Pero a ver, no pueden ser para todos esos los cargos. diputados. No. Pero no, el problema es que el proceso legislativo es sumamente delicado, porque es lo que norma el comportamiento de toda la sociedad, y si se siguen postulando gente improvisada, que llega, se siente en la curul y ni siquiera entiende el debate, creo que eso sí es bastante Exactamente. delicado. Los partidos políticos tienen o deberían tener la responsabilidad social de postular a los más capacitados, no y a los tener amigos o a las consecuencias novias de cuando- los Y tener dirigentes. consecuencias si hacen las cosas Claro. mal. Aquí, a ver, los Ahora. gobernantes que caen en corrupción y caen presos, pues nomás los expulsan. ¿Sabes? los Ahí está la partidos, ley. Y ¿Sabe no hay cómo- responsabilidad. Pero hay ¿Cómo- falta cómo de- deciden los diputados? De manera política. ¿Sí? Sí, claro. Son los amigos en las cúpulas. A ver, puta, préstamo fulano, sí, bueno, que sí. Quiere decir Somos que- mayoría. Que Verónica Pérez, la dirigente del PAN estatal, se va a regresar otra vez a Sí, legislar. ahí va. Hace falta. Ahí va a legislar, No, sí. no. No Bien, piensa, gran Verónica legisladora, Pérez, ¿verdad? no piensa, el Congreso va a hacer Ha otra propuesto cosa. grandes iniciativas. esa No mujer. piensa Tengo un reelegirse. amigo del rancho. No piensa reelegirse hasta donde yo sé. Y pues sí, regresa. Es que ya yéndose a También- puro van a cambiar las condiciones. Claro. En el PAN va a haber un rompimiento bien fuerte y va a haber Absolutamente. serios señalamientos al interior Sí. contra los expuristas que llegaron y se apropiaron de todo. ¿A cambio de qué? Pues de los cargos públicos que les dieron en el gobierno del ¿Cuál Estado. crees que sea la influencia o cuál creen que sea la influencia de Esteban Villegas Villarreal en el PAN y en el PRD? PAN y PRD. Bueno, el PRD no existe, son Sí, tres bueno, pelados no se ve, que los pero tres bueno, son amigos, que pero no parecen un existen. millón. En el caso del PAN va a ser una figura muy dominante por la forma Pero en que no lo han total, tratado. creo yo. No, claro que no total, porque siempre Yo creo que va a dar- existir sí. ese segmento del PAN demasiado Y aparte, protectorista. Mira, en el Creo que caso- aquí en la el caso influencia del de PAN- Toño Ochoa va a Ya ser voy. mayor. En el caso del PAN, Porque- Toño tiene sí. todos los elementos para convertirse en el dirigente formal e informal del PAN. Más El bien, que Los maneje panistas se el la PAN. van a jugar con Toño quien les Ochoa. dé. ¿Quién tiene Sí. más posiciones para Toño darles? Ochoa. No, El Esteban gobernador, Villegas, desde luego, va a ser el gobernador. pero Esteban Villegas no es panista. Llega con una coalición del PAN, pero su corazón y sus principios están en el PRI. Pero no estamos hablando está del con PAN como Guillermo Díaz institución, Calle. estamos hablando de los panistas. Y los panistas yo Los los veo panistas nunca han tenido cercanísimos, líderes de que ahora. se están esmerando mucho en ser cercanos a Yo Esteban el otro día Villegas. leí una columna de un compañero periodista. Dice, Esteban Villegas Villarreal se va a convertir en el jefe político y moral del Partido Acción Nacional. Yo coincido, y del PRI. No, del PRI ya lo es. No, del PRI Del ya PRI lo ya lo es. es, Y desde que aparte- era candidato. Y aparte es cierto que es un fenómeno que están observando los priistas a nivel nacional porque es el único que pudo ganar. Ah, eso también es una ¿Crees tú exageración, que que sí? Durango No, va a ser el modelo para el Estado de No, México, no, nada que ver. Y para la No, Nada presidencia, que ver con y para la Coahuila. presidencia tampoco. pues, No, Es que no, yo he que- escuchado eso ya varias No, veces, mira, eso no es cierto. yo no coincido en eso. porque Riquelme se la considero- sabe de todas, Esteban todas. Villegas ganó en primer lugar y fue el factor
principal a mi juicio porque le pusieron una pésima candidata. Así Si es. el candidato hubiera sido José Ramón Enrique, la historia sería totalmente Es distinta. correcto. Creo que hubiera Enríquez sido mucho más llevaba a competitivo, Esteban por 20 pero- puntos. Hubiera estado muy pareja la cosa. Hubiera estado muy pareja. No. Hubiera ganado hubiera José estado Ramón. parejo, hubiera ganado José Hubiera Ramón. estado muy sin pareja duda. porque Yo las lo- circunstancias hubieran sido diferentes y las estrategias yo lo veo hubieran sido diferente. diferentes. Fíjate, por ejemplo, la encuestadora más acertada en el caso Durango fue Massive Caller. Sí. Acuérdense en diciembre cómo ponía a Morena sobre el PRI, PAN, PRD. Eran 20 puntos de diferencia, porque en ese tiempo se creía que el candidato iba a ser Enríquez. Recuerden cómo entra en enero, prácticamente ya con un empate técnico cuando ahí se esta definen por cuestión Marina se Vitela. dudaba mucho todavía en el interior ¿Tú del crees, PRI tú crees que Esteban Riquelme, fuera el candidato? No, ya crees que- estaba resuelto ¿Tú crees que que fuera Esteban, Riquelme, no que ha tenía ganado más? las dos últimas elecciones federales y locales en Coahuila 2-1 a favor del PRI, le va a pedir consejo a Esteban? No. ¿O le va Ni a en el pedir Estado de consejo México. a Ricardo López Pescado? No, ¿O tú crees que Alfredo no del consejo, Mazo no, va a venir claro a que Durango no. para que lo asesoren para Arturo ganar la campaña? Yáñez, no. O que le va a pedir asesoría a Arturo Yáñez? No. Y ni No, siquiera va a ser Arturo no Alfredo puede. del Mazo Sí, quien sí va a opere la venir elección, va a ser el grupo Atlacomulco. Al viaje del oeste. Oiga, vamos. Vámonos con Pancho Villa. Vámonos, con Pancho. Hay cosas que hacer. Es que es un café. Muy bien. Muy Ahí buen nos vemos. cafecito hoy, Estuvo bien el café, ¿verdad? Y ahora sí me Ahora gustó. estuvo Pues ahí nos cargado. vemos. ¿De dónde lo trajiste, Lalo? De Vips. Puntos y contrapuntos. Presentó En el Café.